Bueno, no sé si estaba apagado el micrófono. Bueno, quizás no se escuchó la oración ahí, pero bueno. Vamos a dar comienzo la porción de esta semana. Empezamos a leer nuevamente el libro de Génesis. Ya habíamos terminado de leer Deuteronomio y como cada año volvemos a leer, ¿sí? Y a veces nosotros decimos, o quizás cuando somos nuevos decimos, otra vez van a leer Génesis, pero ya no lo leímos el año pasado, no. A veces tocamos el capítulo 1, a veces depende de lo que el Señor nos vaya a ir mostrando, ¿no? Y como dije en la oración, eh, la palabra de Dios es tan profunda que el Señor siempre dice, la palabra es viva y eficaz, o sea, puede servir esta misma palabra para el año que viene y nos da a alguien, le toca el corazón, les habla, ¿no? Entonces la palabra siempre se está renovando. Y la titulé yo Preguntas y confesiones. Y en este capítulo que vamos a estar leyendo, capítulo 3 de Génesis y parte del capítulo 4, vamos a ver que hay muchas preguntas que Dios hace y respuesta que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Por eso se llama preguntas y respuesta. La porción se llama Bereshit, ¿sí? Que es la primera palabra que aparece. Entonces vamos a estar desglosando un poquito el capítulo 3 de Génesis y vamos a ir viendo las preguntas que el Señor nos hace, ¿sí? Y vamos a ver que debemos confesarnos, o sea, no a mí, sino a Dios, la respuesta que Dios quiere para que le demos a Él. ¿Sí? Vamos a leer, dice Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, la serpiente era muy astuta. Esta versión es una versión católica, quizás ustedes tienen la Reina Valera, 1960. Es un poquito diferente a la que usualmente usamos, pero habla lo mismo. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado y le preguntó a la mujer. Esta vamos a ver que fue no la hizo Dios, la hizo la serpiente, y es una pregunta con doble intención. Y dice así, así que Dios le ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Ahí vemos que fue una pregunta con transgiversada o una pregunta con verdad y mentira, ¿sí? Y la mujer le contestó, dice, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en el medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, por lo que si lo hacemos, moriremos. Para tener un poquito el contexto, ¿no? Aquí ellos estaban en los capítulos anteriores, capítulo 1, capítulo 2, vemos que Dios había creado el cielo, había creado las estrellas, todo lo que hoy conocemos, ¿no? Y dice que en el séptimo día reposó. Y nos enseña también el Señor sobre el día de reposo, ¿no? Sobre reposar. Y dice que todas las cosas que Él iba creando, Él decía, y vio Dios que era bueno, porque todo lo que Dios crea es bueno, es perfecto, ¿no? Entonces, Adán y Eva estaban en ese reposo hermoso, en eso que no tenían que trabajar, que no tenían que disfrutar de todas las bendiciones que Dios le había dado, ¿no? Entonces, con respecto al reposo, que no es, casi se me pasa por alto, pero no lo quería dejar, es que Dios nos enseña, dice que Él reposó de todas sus obras. Y a veces veo a mi esposo y veo que él está mirando, como él es mecánico, ¿no? De autos, él empieza a mirar, por ejemplo, a tal auto, ¿no? Y dice, yo le pregunto, ¿qué tanto mirás? No, dice, es que estoy mirando y contemplando cómo terminó mi trabajo, cómo a veces, si bien Dios creó las cosas desde la nada mismo, mi esposo obviamente no es Dios, pero a veces le toca el trabajo de arreglar un auto desde de pedazos de auto, vamos a decir, ¿no? Tiene que arreglar el motor completo, tiene que hacer la chapa, la pintura y hacerle todo, ¿no? Entonces él, yo lo veo y le digo, ¿qué estás mirando tanto, no? Y él me dice, no, estoy contemplando, así como Dios nos enseña
que él contempló y vio la obra y vio que era bueno. Yo también lo hago, incluso con las plantas, ¿no? Que las plantas tanto que nos habla, porque a veces vemos, ay, yo la riego y la cuido y no crece, ¿no? Y a la vez se queda mirando las plantas y me dice lo mismo. Estoy viendo, mirá, acá está dando un brotecito. Y se queda contemplando esa plantita, que quizás para otros es insignificante, pero Dios, ¿no? Incluso nosotros podemos ver en la obra, decir, ay, parece que no vemos nada y no crece la cosa. ¿No? Pero pequeño el fruto, quizás nosotros hoy no lo estamos viendo, hoy nos reíamos con mi tía y decíamos, bueno, aquí los hermanos, sí, con todos los hermanos, no, hablando en cantidades, pero a veces nosotros no vemos lo que Dios está haciendo en lo espiritual y quizá más lejos, ¿no? Entonces Adán y Eva estaban contemplando, estaban disfrutando de las bendiciones y ese hermoso reposo con esa presencia de Dios que se paseaba por el jardín, y llega la serpiente y mete, como dice, mete su cola, ¿no? Y le hace una pregunta transgiversada con verdad y con mentiras, ¿no? Así que Dios le ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Entonces ahí vemos la primera cuestión, es darle oído a estas mentiras, ¿no? Porque ¿qué tenía que hablar? O sea, con una serpiente, ¿qué? O sea, si bien muchos entienden que en esa época, en el jardín del Edén, los animales hablaban, se podían comunicar, y después del pecado ya no se podía comunicar el hombre con los animales. Entonces dice, no, le responde la mujer, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Aquí vemos la respuesta de la mujer, que dio también parte de la verdad y agregó un poquito, dice que no podemos tocarlo. Dios le dijo que no comieran, no que no tocaran el árbol. Entonces la mujer quizás, Adán le dijo, mira, mejor ni la toquemos, ¿no? Y yo voy a hacer una pregunta que quizás a veces no van a hacer, ¿no? Para hacer como parecido a lo que se está leyendo aquí, ¿no? Dice, viene alguien y nos dice, así que los cristianos no pueden tomar vino, vamos a decir, ¿no? Así que los cristianos, entonces decimos, no es que no podamos, podemos sí, pero la palabra dice que no debemos embriagarnos. Pero también yo no lo hago o no dejo que los otros hagan porque, ¿cómo se dice? Ensuciamos el templo del Espíritu Santo. La palabra, entonces ahí estamos, la misma respuesta que nosotros podemos dar, decimos como dijo Adán, como dijo Eva. Sí, no, podemos comer de todos los frutos, menos y no lo podemos tocar. Entonces nosotros estamos agregando, decimos, bueno, sí, podemos tomar vino, pero no podemos embriagar, hasta ahí es verdad. Pero yo no lo hago, o le digo a mis congregantes que no lo hagan porque ensuciamos el templo del Espíritu Santo. Y la palabra no dice eso, ¿no? Entonces terminamos agregando por miedo de pecar. Quizás Adán le dijo a Eva, esto es algo que yo pienso, ¿no? Capaz le dijo a Eva, mirá, mejor ni lo toquemos porque, mirá, si no vaya a ser que lleguemos a pecar o lleguemos a desobedecer. Entonces agregó. Y hoy en día, con esto, nos enseña que mucha gente agrega, así por ejemplo los judíos, agregan mandamientos por el miedo de no pecar, decir, bueno, ya desobedecimos una vez, ahora vamos a agregar estos mandamientos más, vamos a alargar un poquito más para no desviarnos, ¿no? Y ahí vemos que ya le dimos lugar a la serpiente, ¿no? Al enemigo, darle oído a sus mentiras, a sus engaños, ¿no? Sigamos leyendo. En el versículo 4 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, dice, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto del árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. En otra versión dice que sus ojos serán abiertos, ¿no? Entonces, podemos pensar, ellos no se daban cuenta, Adán y Eva en ese caso que le estaba hablando la serpiente,
no se daba cuenta de todas las bendiciones que ellos tenían, de no tener hoy, por ejemplo, con el sudor de tu frente trabajar, de todas las bendiciones. O sea, ustedes imagínense que Dios creó todo para que vos estuvieses en ese huerto, en ese Edén, ¿no? Y es como el mundo, ¿no? A veces nosotros tenemos, ¿no?, 4 pares de zapatos y el mundo te dice, no, tenés que tener estos zapatos que salieron nuevos y son de marcas, y no es suficiente. O sea, no, pero el mundo te brinda un poco más, ¿no? Entonces la serpiente le estaba diciendo, pero mirá, que si no van a morir, dice, ¿no? Ustedes van a ser como Dios. O sea, no le bastaba con todas las bendiciones que Dios le estaba dando, que el propio Dios caminaba en el huerto con ellos, que su presencia estaba con ellos. Y el mundo es así, el mundo nos empieza a ofrecer, no, tu mujer ya está vieja o ya no te sirve, búscate otra, ¿no? Porque es así, hoy vemos que el mundo nos ofrece un montón de cosas y, y nosotros oímos esa voz y seguimos esa corriente y decimos, bueno, entonces tiene que haber algo más. Bueno, entonces no me alcanza con esto, voy a comprar otra cosa más. Y ahí empiezan las deudas, ¿no? Dice, bueno, voy a sacar crédito acá, ya. Y se terminan con deudas. ¿Por qué? Porque el mundo te dice que tenés que vestirte de tal forma, porque el mundo te dice que tenés que tener el auto 0 kilómetros o de tal modelo. O sea, no está mal progresar en la vida, estar bien, sino que a veces somos mal agradecidos, que decimos quiero más. Acá la serpiente le decía, serán como Dios. O sea, no bastaban, ¿cuánto de nosotros desearíamos que poder ver a Dios, estar ahí con Dios, que se pase, ¿no? Poder disfrutar de eso, ¿no? Pero queremos más, somos ambiciosos, ¿sí? Entonces, dice en el versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de sus frutos y se los comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Ahí vemos que a veces cuando nosotros metemos la pata, ¿no? Así como Eva, tratamos de que también el otro, de inclinar al otro, de que bueno, si yo pequé con alguien lo voy a llevar conmigo, ¿no? Aquel estaba cerca de mí, bueno, dale, en total si no pasa nada, ¿no? Tratamos tratamos de esconder, dice que ellos cosieron hojas de higuera y se cubrieron, porque dice que sus ojos fueron abiertos. Pero, ¿cuáles ojos fueron abiertos? Ellos que estaban ciegos, la serpiente también le dijo, sus ojos serán abiertos. Pero ¿saben una cosa? Les estaba haciendo otra mentira, vamos a decir, porque sus ojos estaban abiertos, que no, ellos no eran ciegos, pero había una luz. La palabra dice, Jesús no dijo cualquier cosa y por decir, yo soy la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Porque eso es lo que era desde el principio. La luz que había en ellos no necesitaban. Imagínense que algo me resplandece a mí y ustedes no van a ver mi desnudez, porque yo estoy tan iluminada que eso era lo que ellos descubrieron. Al entrar el pecado, la luz de ellos se les apagó. Y entonces ahí se dieron cuenta, abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Coser, dice, tejieron o cosieron hojas de higuera
y se taparon. Ahí podemos ver que a veces nosotros queremos cubrir ese pecado, esa falta o ese carácter, o aparentar algo con algo que es pasajero, porque las hojas se secan. Las hojas se secan y se caen, y va a llegar un momento que esas hojas tendrían que estar constantemente haciéndose, hojas para poder cubrirse. Y nosotros, la pregunta que Dios nos hace aquí, ¿no? Aquí nos comienza a preguntar, ¿dónde estás tú? ¿De qué te estás vistiendo? ¿De qué te estás escondiendo? ¿De qué religión? Porque a veces decimos, no, yo creo en Dios a mi manera. El año pasado también mi esposo tocó esto, hablando de la religión. A veces creemos a Dios a nuestra manera para justificarnos de lo que estamos haciendo. De decir, bueno, pero yo no hago mal a nadie. No, pero yo creo a Dios a mi manera, a mí déjame. Porque no quieren dar el brazo a torcer. ¿No? Y entonces vamos a ver la respuesta de Dios, la respuesta del hombre, dice. El hombre contestó y dijo, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ahí le hace dos preguntas. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te dije que no comieras? Y el hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. O sea, aquí podemos ver que la primera pregunta que Dios les dijo, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? No se la contestó. Lo primero que hizo fue la compañera que me diste, dice, perdón, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. O sea, en otras palabras, fue tu culpa, Dios, porque vos me diste esta compañera, yo no la elegí, vos fuiste, yo no, ¿no? La primera excusa que puso fue echar la culpa a Dios y después a la mujer, no, por culpa de la mujer, esta ingrata que no me hace caso, ¿no? Usted imagínense así. Entonces Dios le preguntó a la mujer, no, perdón, sí, dice, entonces el versículo 13 dice, el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Entonces ya viendo que el hombre se estaba excusando, echándole la culpa a él, a Dios mismo, y después a la mujer le preguntó, a ver si voy a hablar con un sensato acá, y vamos a preguntarle de vuelta, ¿por qué lo hiciste? A ver si alguien me da una razón, ¿no? Y ella le respondió, la serpiente me engañó, y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo la serpiente. Vamos a leer hasta ahí. La serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Y ahí vemos que ella también termina culpando a la serpiente, porque ya no le quedaba, porque no fue el hombre ni Dios, ahora fue la serpiente. Y la serpiente, pobre, no, pobre digo yo entre comillas, ¿no? No le quedaba a nadie a quien culpar, ¿no? Entonces, ¿qué esperaba Dios? Ahí Dios nos da otra oportunidad. Si nosotros hubiésemos estado en su lugar, dice, ¿hiciste lo que no te decía? Se está durmiendo. ¿Hiciste? Dice, ¿dónde estás tú? Primero que Dios le comienza a ver, ¿por qué te estás escondiendo? ¿No? Dios no le preguntó, no le dijo, ay, qué pecador que sos, qué ingrato, ¿no te diste cuenta de todo lo que yo te estaba dando? Dios no le dijo eso, le preguntó, ¿dónde estás tú? Ahí nos habla de la intimidad. Ellos no estaban ya en la intimidad. Esa luz que brillaba en ellos ya no estaba más. ¿Dónde te estás escondiendo? ¿Por qué hiciste eso? ¿No? Después le dice, para que a ver si ellos reaccionaban y le decían, si confesaban. Y vamos a leer, si ellos hubiesen contestado lo que el rey David dijo en Salmo 51. Recordemos que David pecó y pecó feo, pero también se arrepintió. Y fíjense que en este salmo, estaba leyendo Isaías, Salmo 51, vemos que quizás cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás tú?
¿Por qué lo hiciste? Dios estaba esperando que nosotros nos arrepintiéramos de eso, ¿no? Dice así, Salmo 51 dice: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente, contra ti he pecado, solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas, por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. Ahí vemos que él estaba reconociendo. Imagínense, Dios le dio otra oportunidad. ¿Por qué hiciste eso, no? Primero le dice, ¿hiciste lo que te dije que no hicieras? Y después le dice, ¿por qué lo hiciste? Dios estaba dando otra oportunidad para ver si ellos reaccionaban, decir, como dijo David, dijo, solo contra ti he pecado, dice. Por eso tu sentencia es justa. Me vas a sacar del jardín, porque es justo, porque yo no reconozco mi pecado, ¿no? Dice el versículo 5, en verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas el corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo. Aunque me has quebrantado, aleja de tu vista mis pecados y borra mis maldades. Esta es una hermosa oración que debemos hacer cada noche o cuando nos levantamos, decir contra ti, porque siempre nos estamos equivocando, ¿no? Y esta es una oración que nos llama al arrepentimiento, a decir que el propio rey, ¿no? Que era el rey conforme al corazón de Dios, se estaba arrepintiendo. Dice, lléname de gozo y de alegría, versículo 8, alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado, aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mi corazón un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos, y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios, con que mis labios te cantarán alabanza, porque tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te lo daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son espíritu dolido o contrito, dicen otras versiones. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazo. Haz bien a Sión por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y holocaustos. Entonces se ofrecerán becerro en tu altar. Primero lo que él dijo fue que se arrepintió, reconocer que él había pecado, que había desobedecido. Dice, tú no aceptas sacrificios, no aceptas ofrenda. Yo te lo puedo dar, decía David, pero primero me tengo que arrepentir. Es la única manera que Dios acepta un perdón si nosotros nos arrepentimos, porque es muy fácil orar y decir, Señor, sí, yo sí que estuve mal, pero no pedimos perdón, no le decimos, Señor, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer, porque si no sería así, yo me arrepiento y al otro día hago lo mismo. Entonces Dios no lo toma en cuenta. Entonces Dios le da una y otra oportunidad y le pregunta, ¿dónde estás? Ya no estás en mi intimidad, tu luz se fue, estás en tinieblas. Entonces vemos que Jesús también hacía preguntas. Vamos a leer un poquito el Nuevo Testamento, en Mateo 16, y vamos a ver que él era muy preguntón Yeshua, porque él siempre preguntaba cosas que parece que fuesen obvias, ¿no?
Creo que no anoté ese versículo, pero me acuerdo que era un enfermo y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y no sé si era el paralítico. Y el paralítico dice, sí, pero es lo que ponemos nosotros. Sí, lo que pasa es que yo no puedo porque yo te estaba preguntando, ¿vos querés ser sano? Hoy nos pregunta, si hay del otro lado alguien que está enfermo y Dios te pregunta, ¿querés ser sano? No le pongas, pero sí, es que yo... No, sí, quiero ser sano. Vamos a ver que lo primero que esta pregunta que Jesús hizo, Mateo 16, versículo 13, dice así, versículo 13, tan chiquitito acá. Cuando Yeshua llegó a la región de César de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una buena pregunta. Dice, ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y Jesús le preguntó nuevamente, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo primero que hoy Yahweh, Yeshua nos está diciendo, ¿quién soy yo para ustedes? Y aquí Pedro nos dice, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Dios mismo que se entregó por todos nosotros. Si confesáramos, dice la palabra, con nuestra boca, ¿no? Nosotros debemos confesar que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo, hecho carne aquí en la tierra. Y Dios nos pregunta, ¿quién es para ti, Yeshua? ¿Un profeta? Como algunos judíos piensan, no, pero que Él termina creyendo que Él era un profeta nada más, que hizo milagros y que demás, pero no creen que es el Hijo de Dios, que es el Dios mismo. Otra pregunta que Yeshua hizo en Mateo 9, 27, hay como más de 100 preguntas que hizo Yeshua. Mateo 9, versículo 27 al 29, dice así. Al salir Yeshua de allí, 2 ciegos le siguieron gritando, «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando Yeshua entró a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, «¿Creen ustedes que puedo hacer esto?». «Sí, Señor», le contestaron. Entonces Jesús los tocó los ojos y les dijo, «Que se haga conforme a la fe que ustedes tienen». Y recobraron la vista. La pregunta es, ¿crees que Dios puede sanarte? ¿Que Jesús, que Yeshua puede sanarte del cáncer, del SIDA, de cualquier otra enfermedad? Sí, pero lo que pasa es que yo soy insignificante, no sé, es que yo no tengo fe, a veces podemos decir, ¿no? Y Yeshua nos enseña que podemos, así, pequeñita, la fe como el grano de mostaza. No necesitamos una fe, ¿no? Grandísima, pequeñita, para que el milagro, para que la salvación llegue a nuestra vida, ¿no? Entonces, son preguntas que parecen, no tontas, pero preguntas de decir, ¿en serio me estás preguntando si quiero ser sano? ¿En serio me estás...? Sí, Dios te está preguntando para que vos lo digas con convicción, yo voy a ser sana, yo voy a salir adelante, yo voy a prosperar porque estoy en obediencia, yo voy a ser salva porque si creo en Él y ando en obediencia, Él me va a salvar. Y otra pregunta que Él hizo cuando la mujer de flujo de sangre, ¿no? Dice que había mucha gente que los estaba apretando y estaba Jairo, que estaba pidiendo por su hija que estaba enferma. Y llega una mujer que hacía 12 años que estaba con flujo de sangre, vino entre la gente escondida, porque en esa época el periodo era como tenía que estar apartada y era un símbolo de impureza, entonces ya no podía, llegó a tal punto que el pueblo discriminaba a esa gente.
Entonces ella dice, espero que nadie me vea. Pero, ¿qué pasó? Dice que ella fue entre la gente, dice, y tocó el borde de su manto. ¿Y qué había en el borde de su manto? Los tzitzit, que representa los mandamientos. Dio ese mandato que el pueblo de Israel se colgara flecos azules en su ropa para que ellos recordaran y cuando vieran, cuando estuvieran en una situación, ellos se agarraran de esos tzitzit recordando, yo no puedo pecar porque yo soy obediente. Entonces ella hizo un acto de obediencia y tocó ese borde donde estaban los tzitzit, los mandamientos, como un acto de fe de decir, yo me vuelvo a la obediencia. Porque la palabra nos enseña que cuando nosotros somos desobedientes, tenemos nuestras consecuencias, las enfermedades, la escasez, la pobreza, todo nos alcanza porque somos desobedientes. Dios no nos puede bendecir si nosotros andamos en pecado. Entonces ella dice que buscó por muchos médicos y gastó dinero y buscó por otros lados lo que Yeshua le podía dar gratis. Con solo ese hecho, esa fe, dice Jesús preguntó, esa es la pregunta que Yeshua hizo, ¿quién me tocó? Y sus discípulos le decían, ¿cómo que preguntas quién te tocó si no ves que toda la gente te está apretando? Son preguntas que vos decís, ¿cómo? No, porque decía que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y esa mujer fue y tocó ese borde y con temor. Y después ella confesó, ahí va, preguntas y confesiones. Ella confesó, ¿quién me tocó? Entonces ella dijo, ay, acá me van a apedrear seguro, si yo llego a decir que yo, la que estoy sufriendo de flujo de sangre. Ella confesó, he buscado por muchos médicos, he gastado dinero, he andado por acá y por allá, sin saber que obrando en obediencia podía ser sana. Que quizás esta enfermedad me vino por ser desobediente, ¿sí? Entonces ella confesó que Él la podría sanar y fue sana. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha hecho salva, le dijo. No le dijo sana. ¿Por qué? Porque los mandamientos no nos salvan a nosotros. La fe. Dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero la fe tiene que ir acompañada de obras, de decir, bueno, yo me voy a tomar de los mandamientos, voy a caminar recto delante de Dios y yo sé que las bendiciones me van a alcanzar. Entonces, otra pregunta, otra mujer también tuvo un encuentro con Yeshua, la samaritana en el pozo. Y Yeshua estaba cansado del camino, dice, y se sentó en el pozo y dice que le pidió agua a la mujer, ¿no? Y Yeshua le preguntó, le empieza a confesar, ¿no? El que venga a mí y beba esta agua, no tendrá. Y la mujer dice, ay, pero ¿cuál es esa agua? ¿Cuál es esa agua que nunca más tendré que volver acá? ¿No? Y él era el agua. Y Yeshua le dijo, ve por tu marido. Eso está en Juan 4:16. Ve por tu marido. Esta no fue una pregunta, sino fue una afirmación, pero con una expectativa de decir, bueno, a ver, ¿qué me decís? Y la mujer le contesta, vamos a leer Juan 4:16, vamos a leerlo bien para que podamos. Cuando Dios te habla y Dios te está preguntando dónde estás, por qué haces lo que haces, Juan 4:16. Dios está esperando una confesión. Dios está diciendo, sí, yo soy pecador, yo, mirá, estoy metiendo la pata y... Dice así, Yeshua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le contestó, no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Entonces la mujer le confesó, no tengo marido.
he estado con uno y con otro y con otro. Y eso es lo que Yeshua hoy nos está diciendo, confesá tus pecados. No estoy diciendo que vayas al cura y le digas, sí, que bueno, ore el 3 Ave María y no sé cómo es, porque nunca fui católica, pero nunca, no, creo que dicen algo de eso. No estoy tratando de decir eso. Estoy diciendo de que vos digas, yo sé, estoy en fornicación, estoy robando, estoy mintiendo, estoy drogándome. Pero vemos que Adán y Eva se excusaron, dijeron, sí, porque tú me diste esa mujer, fue la serpiente, ¿no? Y a veces he escuchado mucha gente que dice, no, yo porque me empecé a drogar porque mi padre y mi madre no me daban cariño. Porque yo no me crié con un padre y no tuve. Mirá, yo, Ximena, te puedo decir, no tuve un padre y no me drogué. Mi madre trabajaba en la noche y no fui prostituta. A muchos se excusan, no, porque la vida que yo llevé, porque mi madre era prostituta y yo tomé ese camino, porque no, es tu decisión. Nadie te pone, a menos que te hayan raptado y te hayan, para que, como pasa en muchos países, que roban niñas o niños vírgenes para esclavizarlo. Pero tú teniendo la libertad te estás excusando, no, yo me drogo porque la junta. Yo, Ximena, me juntaba con gente que se drogaba. Y yo dije, no, gracias. Es nuestra decisión, son nuestras decisiones que debemos afrontar y decir, sí, yo me drogué porque yo quise, no porque mi padre, yo me crié sin padre, hoy tenemos una buena relación, pero no por eso, no, yo tengo odio porque mi padre me dejó, porque no sé qué, no sé cuánto, no. Vos tenés odio porque estás lejos de Dios, no porque tu padre te dejó. El estar lejos de Dios nos hace tomar malas decisiones. El no ver a la palabra de Dios como la instrucción. Dios nos ama tanto que dejó su instrucción y dejó su espíritu para que nos enseñe. Pero yo no entiendo la Biblia, que los sacrificios y que esto y que lo otro. Tenemos el espíritu. Si nosotros le pedimos al espíritu que nos enseñe, Él nos va a guiar. Pero deja de excusarte y de esconderte, porque Dios te está preguntando, ¿dónde estás? ¿Qué estás escuchando? ¿De quién estás aprendiendo? No te excuses que porque tu padre te dejó, o tu madre, o tu padre te pegaba, o lo otro. No, son tus decisiones. Vos decidís drogarte, vos decidís robar, vos decidís mentir. Entonces, en esta palabra, Dios nos enseña que, así como el rey David, contra ti, solo contra ti he pecado, borra de mí mi pecado, siempre me estoy recordando, por favor no fijes en lo que hice, perdóname, confesá que estás mal. Y a veces, y no solo confesar, cuando dañamos a otros, así como Eva, trató, dice, bueno, si yo pequé, voy a tratar de traer a un compañero, porque sola no me voy a quedar. Vemos también que en el capítulo 4 de Génesis, dice, vamos a leer para terminar. Dice, el hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y las mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero no lo haces. El pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Aquí ya vemos que ellos
Adán y Eva ya habían sido desterrados por el pecado, ¿no? Por no confesar su pecado, ¿no? Vemos también que no lo dije, que dice que Dios tuvo que sacrificar a un cordero, porque dice que los vistió de pieles. Entonces podemos deducir que era un animal que Dios tuvo que matar para cubrir su desnudez. Y eso lo podemos llevar a una analogía con Yeshua mismo. Él tuvo que morir, ese cordero tuvo que morir por nosotros para cubrir nuestro pecado. Para que nosotros, Dios no mire nuestro pecado, sino que cuando Él nos ve a nosotros y nosotros nos arrepentimos, Él está viendo el sacrificio de su Hijo. ¿Sí? Entonces ahí vemos que Caín y Abel llevaron ofrendas. Ya ellos tenían el mandato, ya tenían, si bien no estaba escrito como conocemos los 10 mandamientos, ellos ya tenían el mandato de hacer ofrendas. Y las ofrendas que hizo, las que son de cosecha, o sea, que son de trigos, y esas son ofrendas que se hacen por agradecimiento o por voto, ¿sí? Y dice aquí en el versículo 4, también Abel llevó, dice, al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Él también, cuando dice también, nos está diciendo, además llevó, o sea, además como hizo su hermano Caín, llevó las ofrendas de agradecimiento, también llevó ofrendas por el pecado, de sacrificios de ovejas. Entonces, ¿qué podemos aprender con esto? Es que a veces nosotros decimos, sí, yo agradezco a Dios. Hay gente que tiene la costumbre, gracias a Dios por esto, por lo otro, pero no reconoce su pecado. Entonces Dios ve que Abel agradeció, que también llevó las ofrendas del trigo, ¿no? Pero también ofreció una ofrenda por el arrepentimiento, por el pecado, es decir, yo peco, Señor, yo me equivoco, Señor, pero aquí está, como decía David, yo reconozco y recién ahora puedes aceptar mi ofrenda porque yo me arrepentí. Pero Caín no. Caín dice, bueno, sí, yo agradezco por todo lo que tengo y bueno, como que, ¿no? Por eso Dios no le agradó. Entonces vemos que el Señor hoy nos está haciendo preguntas. ¿Dónde estás? ¿De qué te estás escondiendo? ¿Por qué haces lo que haces? Pero deja de excusarte que fue porque lo hice porque no tuve una educación o porque vivía en la calle y porque no hagas eso. Reconoce que lo que estás haciendo es porque te gusta, me gusta pecar. Así sencillo, me gusta pecar y la verdad que no puedo salir de esto. Ayúdame, Dios. Me llama el acostarme con uno y con otro. Y eso tenemos que reconocer. Y cuando nosotros reconocemos el pecado, cuando nosotros confesamos, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, bueno, yo te voy a sacar de eso. Hay gente que se droga, que ya no puede salir de eso y quiere y está en eso, Señor, es que yo no, y empiezan con esa abstinencia, ¿no? Pedir al Señor, reconocer cada día que dependés de Él y el Señor te va a perdonar, el Señor te va a sanar. Y si estás enfermo, te está preguntando, ¿querés ser sano? Sí, lo que pasa que son enfermedades hereditarias y bueno, y mi abuela la tuvo, y mi madre también, y yo también. No, ¿querés ser sana de diabetes? ¿Querés ser sana de los que son celíacos? Sí, quiero ser sana. Y es ahí la respuesta, y es ahí la respuesta que viene sobre nuestra vida, que Dios nos sana. Entonces, hermanos, esto es lo que quería compartir sobre preguntas y respuestas y confesiones. El Señor está esperando que nosotros confesemos nuestros pecados, que confesemos nuestros errores. Y Él es justo para perdonarnos. Así que les dejo con esta palabra y nos veremos el próximo Shabbat. Vamos a terminar orando. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra.